Los Morgan provenían de un joven galés, que se trasladó a Springfield, donde se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Pero ya en el siglo XIX, Joseph Morgan, descendiente y fundador de la dinastía, abandonó la agricultura y se trasladó a Hartford para dedicarse a actividades más lucrativas en numerosos negocios, entre ellos un café, compañías de canales, de barcos de vapor y el ferrocarril, que unía Hartford y Springfield. Junius Spencer, su hijo, se metió en los negocios, pues quería crear una dinastía familiar. Junius entró como socio en una empresa de Boston llamada J.M. Beef Morgan & Company, dedicada a la exportación e importación de algodón a gran escala y a los descuentos comerciales. En Boston, Junius llamó la atención de George Peabody, propietario de un banco mercantil de Londres. George estaba a punto de jubilarse y necesitaba ayuda. Por ello, le ofreció a Junius asociarse con él. Cuando Peabody se retiró en 1864, el banco pasó a llamarse J.S. Morgan & Company. Junius fue quien conquistó posiciones y fama de la familia en la banca internacional. Tras la derrota de los franceses al entrar en guerra en 1870 en la batalla franco-prusiana, el gobierno provisional necesitaba dinero, y fue aquí cuando la compañía Morgan acordó la concesión de un crédito. Y aunque en un principio la decisión parecía abocada al fracaso, tras la Comuna de París, los franceses acabaron acordando un empréstito por adelantado, y Junius acabó amasando una fortuna. Junius tuvo tres hijos varones y 3 hijas, pero el único que siguió con el negocio familiar fue John Pierpont. John estudió en Francia y Alemania, era alto y delgado, y tenía un delicado estado de salud. Alternaba grandes periodos de actividad con largos periodos de vacaciones. Demostró un gran talento para los negocios. Su padre Junius era muy exigente y él se empeñó en estar a la altura de sus exigencias. Por ello, se esforzaba al máximo, llegando incluso a enfermar. Por este motivo, delegaba sus responsabilidades a sus socios. Estos también tenían muchas exigencias por su parte. La casa era famosa porque sus socios se dejaban la piel en ella. La economía americana despegó al término de la Guerra Civil, gracias en parte a los comienzos tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial. En el centro de todo estuvo el desarrollo del ferrocarril. La banca Morgan favoreció la promoción de las líneas nuevas de ferrocarril y también se involucró con una asociación de empresas navieras, cuyo logro fue la construcción del legendario Titanic. Las finanzas sufrieron una revolución entre la Guerra Civil Americana y la Primera Guerra Mundial, dejando fuera de este juego a muchos veteranos y haciendo salir nuevos competidores. La banca era un negocio privado y personal. La gente con dinero solo prestaba a los que lo necesitaban. De esta manera conseguían más dinero. Algunos bancos estaban organizados como sociedades por acciones. Estos bancos ascendieron, mientras que los mercantiles sucumbieron. Los bancos por acciones destacaron especialmente en Alemania y Estados Unidos. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Casa Morgan vio que era un ejemplo excepcional de banca privada, gracias a alianzas realizadas con firmas colectivas como por ejemplo el First National Bank. Los seguros de vida supusieron un respaldo muy importante, ya que el dinero procedía de individuos que guardaban la muerte y no se preocupaban de participar en proyectos de inversión. El tema de los seguros molestaba al gobierno, el cual comenzó a poner trabas en el asunto, pero fue justo cuando Morgan rescató a varias empresas y ayudó a salvar el Ayuntamiento de Nueva York. Sin embargo, el poder de la banca era un arma potencial que podría usarse en contra del pueblo, por lo que el gobierno formó el Comité de Pujo, cuyo presidente fue Untermeyer. Este hizo que John Pierpont se quedara exhausto y los banqueros perdieron el debate. John Pierpont se sentía agotado y se dispuso a emprender un viaje en yate por Europa para recuperarse, pero no lo consiguió y murió el 3 de marzo de 1913 mientras dormía. Sus amigos y medios de comunicación atribuyeron su muerte a la comisión de Pujo y al interrogatorio de Untermeyer. Mientras John Pierpont estaba de viajes o enfermo, debía encontrar socios y colaboradores dentro de la familia que se encargaran de la gestión del banco. El sentido de la dinastía y de la continuidad los llevó a reservar un sitio especial para su hijo Jack. A John Pierpont le gustaba la gente educada en las buenas escuelas, pero no ponía ningún reparo en los hombres hechos a sí mismos, con tal de que tuvieran un aspecto y unos modales correctos, pues hacía falta gente de todo tipo para hacer que el banco funcionara. Destacaron 2 hombres por cometer diversos errores. El primero fue Perkins, el cual rechazó a Williams Durant. Este pedía financiación para la fabricación de sus coches. También destacó Thomas Lamont, que quiso echar a Henry Ford del mercado, pero no lo consiguió. Jack, tras asumir el poder, se trasladó a Inglaterra para arreglar y liquidar los bienes de su padre. Al año siguiente, Jack presentó su dimisión como director general de 18 empresas. Opinaba que la casa Morgan debía interesarse fundamentalmente por el crédito comercial. En Inglaterra, los Morgan siguieron la misma senda hacia la sociedad abierta que siguieron en Estados Unidos. La familia era la que estaba al frente, pero con una serie de directivos asociados que ayudaban a administrar el negocio.
A finales de los años 20, Inglaterra y Occidente entraron en una crisis de confianza financiera. Tras años y años de especulaciones, los precios empezaron a caer. El comercio se contrajo. Introdujeron medidas proteccionistas con el fin de defender los mercados nacionales frente a la competencia, que obligaba a recortar los precios. Los políticos intentaron buscar refugio en la devaluación, especialmente la suspensión del patrón oro e incluso en el rechazo de los compromisos comerciales establecidos. El banco había desempeñado un papel trascendental en la vuelta de Inglaterra al oro en 1925, prestando al Tesoro británico un dinero que la Reserva Federal norteamericana no estaba en condiciones de suministrar. Al cabo de unos años, la mayoría del poder y de la opinión pública exigió su abandono. En el caso de los Morgan, las estructuras monárquicas supusieron un estorbo. Cuando Inglaterra salió del patrón oro, Jack defendió la medida ante los periodistas que lo entrevistaron. Su socio, Lamont, escribió una carta a Jack reprochándole su traición a tantos años de buena política bancaria. A principios de los años 30, los gobiernos querían el poder y los banqueros el dinero. La Alemania nazi se veía como una amenaza para la paz en Europa y las finanzas mundiales. Los Morgan se vieron atrapados en un dilema. Desde Londres estaban dispuestos a negociar con Alemania, pero en Estados Unidos Lamont deseaba mantener la paz y apartado al banco en Nueva York. Los Morgan se movieron por intereses. La banca favorecía y cultivaba su afecto por Gran Bretaña, pero también estaban dispuestos a ayudar a encontrar dinero a Alemania. Alemania había elaborado un nuevo principio de finanzas internacionales, en virtud del cual no tenía que pagar intereses de sus deudas, excepto a los países con los que tuviera una balanza de pagos favorable. Hicieron dinero asimismo efectuando transacciones a uno y otro extremo del eje transatlántico de los aliados. Surgieron algunas dificultades, especialmente cuando los alemanes derrotaron Francia y ocuparon París. Morgan & Cie, el banco francés, había previsto esta posibilidad y había enviado todo tipo de valores a refugios más tranquilos de provincias. Pero los nazis crearon comités de saqueo encargados de buscar valores más vulnerables. Los Morgan consideraron poco práctico oponer resistencia a aquellas exigencias. El interés de la familia Morgan por la multinacional disminuyó durante estos años. Jack pensó en sus hijos para sustituirle, pero ni Junius Spencer Jr. ni Harry Morgan tenían las aptitudes y actitudes necesarias, de tal forma que Morgan Stanley pasó a manos de directivos asociados después de la división debido a la nueva legislación del presidente Wilson. Los clientes comenzaron a buscar fuentes de financiación más baratas. La competencia bancaria era cada vez más fuerte y se produjo la aparición de bancos por acciones, que eran menos quisquillosos que los grandes bancos en la aceptación de clientes con créditos más pequeños. Los años 50 y 70 se vieron caracterizados por la fusión de bancos, y los Morgan no fueron inmunes a estos proyectos de fusión, pero no fue hasta el 2000 que se vieron absorbidos por Chase Manhattan formando Morgan Chase. El banco de los Morgan había sido dividido en dos: Morgan Stanley, banco de inversión, y JP Morgan & Company, banco comercial. Los Morgan trataron de mantener la empresa más o menos unificada, pero la división trajo rivalidad dentro de la empresa. La casa de los Morgan seguía siendo el banco comercial más fuerte del mundo en 1991, pero sus acciones bajaban, y en el 2000 fue absorbida por Chase Manhattan, como ya hemos dicho, después de que el acuerdo con Goldman Sachs cayese. Los Morgan